Cuando piensas, tío, que tienes otra opción, aparte de no lograrlo, y es cuando la cagas. Es como lo que decía Sergio Ramos. Le preguntaban a Sergio Ramos, ¿tú en qué piensas antes de tirar un penalti? La gente diría, ¿a qué lado tiro? No sé qué. ¿Sabes el que dijo el cabrón? ¿Por qué lado salgo a celebrar, tío? ¿Qué? Autoconfianza continua, o sea, de mirarte al espejo y decir, hoy no quiero beber, hoy voy a hacer esto, hoy no me apetece una mierda, me duele la tripa, acabo de vomitar, voy a salir a las 8 de la mañana a correr porque me toca hacer 10 kilómetros y a los 2:30 me he parado porque estoy cansado. Y sin embargo, joder, te corriste 42 kilómetros. Sí, es que en el fondo creo que el mejor plan A es no tener plan B. Continuamente te estás cayendo, que te vas a caer, pero si eres incapaz, tío, de disfrutar de esas putas caídas, o sea, realmente cuando alcances teóricamente ese éxito o ese sueño y mires para atrás, diré, joder, me he provocado una puta úlcera porque cada vez que me he levantado de una puta cama y un objetivo pequeño que me había marcado en el día no me salía como yo quería, se me revolvía, se me cambiaba el mood, me cambiaba todo, ¿sabes? Intentar aportar a los demás, aportarme a mí algo que me guste, no hacer una puta landing page o o vender un producto de mierda que me la suda. El alcanzar la felicidad en el presente, o sea, ser capaz de poder disfrutar tanto de los éxitos como de los fracasos, tío. Iba de puta víctima, es que me pasa a mí esto, es que me pasa a mí otro. Despierta, o sea, despierta, tío, que es que a ti no te van a regalar una puta mierda y por mucho que curres, es que igual no te garantiza que eso vaya a salir, ¿sabes? Entonces tienes que coger, tío, y estar siempre al 100%, cada día es un nuevo día, tío, en plan, y empieza la puta batalla otra vez. ¿Cuánta razón por tienes? Por mucho que hayas hecho un año, incluso una vida, es que no va a ser suficiente para la próxima, ¿sabes? Es que tienes que ir pam, 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 candela, candela, candela. Imagina que tienes la oportunidad de dar un consejo a tu yo más joven. ¿Qué consejo le darías y por qué crees que sería transformador para tu desarrollo personal? Joder. Va a venir de alguna manera, en plan, es que como que tienes la cabeza súper abierta para que coger una oportunidad de aquí, de aquí, de aquí. Que puede parecer fácil, pero es que hay gente que a lo mejor no ve esas tres oportunidades. Tienes que tener la mente abierta para poder ver una oportunidad en muchas cosas. A lo mejor en conocer a una persona, en hablar con en responder este mensaje, en lanzar este vídeo que parece que es una mierda. Bienvenidos a mi canal. Este señor de aquí se llama Ramos. Hoy os vamos a enseñar cómo cumplir tu leyenda personal. Y te preguntarás, ¿quién coño sois vosotros para enseñarme a mí algo si no habéis logrado nada o no sé quiénes sois, no sois famosos, no tal? Somos dos chavales que estamos en búsqueda de nuestra leyenda personal. Algunos la han encontrado, alguno todavía no lo tiene muy claro, pero lo que sí que es verdad es que estamos a tope día y noche trabajando por nosotros y para nosotros. Y eso muy poca gente puede comentarlo. Así que nada, lo que vamos a hacer, como hemos hablado, es hacer 10 preguntas que los dos vamos a contestar. Primero serán, preguntas intercaladas. Hará primero el una, luego otra, tal, y vamos a ir viendo el que va saliendo, ¿no? Así que nada, vamos al meollo y pórtate bien, hermanito. Venga, empiezas tú, chaval. La primera pregunta que vamos a hacer. A ver, estoy tenso, ¿eh? Vamos a ver. La autenticidad es fundamental en el desarrollo personal, ¿verdad? ¿Puedes compartir una experiencia con nosotros en la que te diste cuenta de la importancia de ser genuino contigo mismo y cómo eso impactó, positivamente en tu vida? Yo creo que al final es súper importante, tío, ser real contigo mismo en todas las situaciones. Si tuviera que elegir una, como no le hemos comentado a la audiencia, estas preguntas las ha hecho una inteligencia artificial y ninguno de los dos tenemos ni idea de cuáles son prácticamente, las acabamos de leer. Así que, si se nos nota que no tenemos ni idea de lo que estamos respondiendo, es por eso mismo, porque no tenemos ni puta idea. Vale, una vez en la que haya sido verdadero conmigo mismo, genuino, pues sinceramente creo que muchas, pero si tuviera que decir una, pues alguna vez, tío, en la que hemos estado con nuestros colegas, todos dicen literalmente de hacer algo, imagínate una noche, salir a beber, salir a no sé qué, y yo tener que prepararme una maratón, como tú ya sabes, y decir, mira, ni de coña voy a salir hoy, aunque alguno diga, este tal, este es un marica, este no sé qué, pues mira, puede que lo sea, pero el que se la corre al final tiene que... Y el que se la corrió, que claro, eso también es otra cosa. No, que por eso digo, que hay que hacer algún sacrificio que otro. Así que, eso sería una vez. Yo creo que es uno de tus grandes ejemplos realmente, ¿no, tío? O sea, porque has cumplido muchas metas en tu vida, pero algo que haya conllevado tanto esfuerzo a largo plazo, en un momento en el que tú también, a lo mejor no estabas lo fuerte mentalmente que estás ahora, y lo que supuso estar meses de autoconfianza continua, o sea, de mirarte al espejo y decir, hoy no quiero beber, hoy voy a hacer esto, hoy no me apetece una mierda, me duele la tripa, acabo de vomitar, voy a salir a las 8 de la mañana a correr porque me toca hacer 10 kilómetros y a los 2:30 me he parado porque estoy cansado.
Y sin embargo, joder, te corriste 42 kilómetros. ¿Con cuántos? ¿Son 125 metros? No, es que es así, hermano. 125 metros. 195, sí. 190. No, es así. O sea, Yo te miro ya. al final, tío, se trata de ser real contigo mismo y si tienes una meta, un objetivo, tirar para adelante. O sea, y que no te pare nadie. Ni hasta tus mejores amigos a veces, si te quieren frenar, aún no queriéndolo ellos. Tío, tú tienes que seguir, te tienes que ser de verdad genuino contigo mismo. Así que nada. Y eso qué cuesta, ¿eh? Coño, que sí O sea, te cuesta. quiero decir, Hombre, porque, si no- coño, ¿cuántas veces lo vimos ahora? En 700 podcasts de un montón de gente, ¿no? Que supuestamente es triunfadora y ha llegado al éxito. ¿Cuántos de ellos te dicen que una de las partes fundamentales, incluso puede que el primer paso, sea que, como se dice en el refrán, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y te diré quién eres. Entonces, eso es, joder, eso es fundamental, el hecho de darte cuenta también en ese momento que la gente con la que estabas a lo mejor no era lo suficientemente capaz como para o comprenderte o impulsarte, te estás dando cuenta que si tus metas van por esos derroteros, a lo mejor no es luego la gente con la que te tienes que juntar. Totalmente. ¿Sabes lo que tío. te quiero decir? Es que, o sea... Que es una putada. Es una putada, Pero- tío, pero en el fondo, si tú quieres llegar a ser un tipo de persona, tú vas a ser la persona resultante de las 5 personas, 10 personas, tu grupo de amigos con el que te juntes, hasta familia, tío. No, Si tú literalmente. quieres llegar aquí y te juntas con gente que, bajo tu perspectiva, en algún ámbito está aquí, Sí. pues coño, es que lo llevas chungo, ¿sabes? No, literal, Pero bueno, tío. no me quiero entretener más con esta pregunta, creo que ha estado bien. Ahora quiero que la respondas tú, chaval. Que creo que estabas hablando mucho para pensar tú, cabrón. Bueno, realmente sí. Todo esto para pensarme yo la respuesta. Yo diría, una experiencia concreta. Yo diría que fue no sé, simplemente el hecho de decidir dedicarme a la música de lleno. O sea, decidir, no hay plan B. No hace falta que haga una locura, rollo Katie King, de que me tatúo la cara para que no haya vuelta atrás y no me contrate en ningún sitio, pero el hecho de decir, vale, me he hecho una carrera universitaria, tengo mis salidas, yo me puedo poner ahora a opositar, y me busco curros, he trabajado, pero el decir, no hay plan B. Para mí era, o llego al punto que quiero llegar en la música, o no hay marcha atrás. Pues creo que es la leche. Es que en el fondo creo que el mejor plan A es no tener plan B. Es no tener plan B, mira, fíjate, esa es buena, y tío. el tiempo te dará la razón, chaval. Esa es buena, ¿eh? Hombre. El mejor claro que plan A es no tener plan B, tío. sí. 100%, tío. Bueno, pues nada, vamos con la segunda preguntita, tío. ¿Esta te toca hacerla a ti o la he hecho yo? La he hecho yo, no. Vale, voy yo. A ver, las metas y los sueños son una parte importante del crecimiento personal, ¿vale? Vale. ¿Cuál es un sueño que aún no has alcanzado, pero que te motiva cada día más a esforzarte más? Yo diría, tío, aunque suene muy etéreo, porque me doy cuenta día a día que trabajo en ello, uno de mis sueños y metas que quiero alcanzar es el hecho de poder valorar 100% sin tener que revolvérseme el estómago cada vez que no cumplo un mini objetivo, o sea, el alcanzar la felicidad en el presente, o sea, ser capaz de poder disfrutar tanto de los éxitos como de los fracasos, tío. Es que en el fondo yo creo que es lo Porque más es que es complicado. una putada, claro, porque tenemos una meta. Siempre tenemos la meta como muy lejana, o queremos alcanzar esto, pero es que el puto camino, tío, es lo que más cuesta, porque es como continuamente te estás cayendo, que te vas a caer, pero si eres incapaz, tío, de disfrutar de esas putas caídas, o sea, realmente cuando alcances teóricamente ese éxito o ese sueño y mires para atrás, diré, joder, me he provocado una puta úlcera, porque cada vez que me he levantado de una puta cama, de la cama, y un objetivo pequeño que me había marcado en el día no me salía como yo quería, se me revolvía, se me cambiaba el mood, me cambiaba todo, ¿sabes? Es como que te jodes por dentro Te si algo no jodes, sale. tío, es que la autocrítica putada, pura y tío. dura, ¿sabes? Es la putada, porque es que aunque vayan bien, aunque vayan mal las cosas, como que siempre estás pensando o en el pasado, o en el futuro inmediato, o en el futuro Justo, a muchos tío. años, tío. Y es como que no se puede disfrutar del puto momento. Por eso yo creo que hacer algún tipo de meditación, intentar estar en el presente, trabajar en tu misma persona, en los objetivos que tienes hoy, para mí, tío, creo que es súper importante. Justo. Y bueno, siguiendo con la pregunta, yo si tuviera que responderla, voy a ir un poco más allá de lo tuyo que ha estado de puta madre, pero yo creo que es que, o sea, yo pensando en la puta pregunta, tío, digo, el que no ha alcanzado, qué sueño no ha alcanzado, tío, sinceramente, ser libre financieramente, pero ya no por tener mazo pasta, mansiones y tal, que ojalá, y de hecho llegará un día por mis muertos, sino, tío, al final por decir, tengo 24 horas para hacer lo que yo quiero, para seguir mi Sí. puta leyenda personal, mi Exactamente. objetivo y no estar trabajando para alguien o haciendo algo, un curro que no me está dando absolutamente nada. Yo diría que es eso, tío. Pero ¿tú crees, por ejemplo, que estás en el camino, por ejemplo, de eso? ¿Crees que estás en el camino de Yo, alcanzar esa libertad sinceramente creo financiera? que sí, sinceramente creo que sí. Yo estoy en ello,
estoy pensando todo el día cosas, o sea, al final focalizo el 100% de mi energía hasta cuando estoy trabajando en otras cosas que no tienen nada que ver con sí, esto, verdad. en cómo coño me hago financieramente libre. Libre. Pero tú crees que, por ejemplo, tío, cuando llegues a ser financieramente libre, porque eso está claro que vas a llegar a serlo, ¿tú crees que, por ejemplo, alcanzarás ese nivel de libertad que tú sientes? O una vez seas ya financieramente libre, porque tú sabes que vas a ser financieramente libre en cuanto tengas una cantidad de dinero aproximado, pero evidentemente tu objetivo es llegar a mucho más. Entonces, ¿tú crees que te vas a sentir cómodo o libre cuando llegues a esa cantidad en la que te sientas libre financieramente? Yo creo que no es una cantidad, es simplemente tener un dinero, bueno, sí es una cantidad, un mínimo de dinero que me permita sobrevivir, ya no te digo ni vivir, sobrevivir para poder focalizarme a tope en otras cosas. Y que pueda ser dinero pasivo, si eso te gustaría, por ejemplo. Yo Algo creo- en lo que no tengas que estar día a día, sino... Sí, pero yo creo que el dinero pasivo también es una herramienta que utilizan los youtubers y tal, y no sé si existe de verdad el dinero pasivo como tal. Creo que el dinero pasivo solamente existe si tienes mucha pasta para generar ese Ya. dinero a través de acciones, de criptos, de inversiones y historias. Si no, lo del dinero pasivo creo que es Un engañabobos, un pues decir, ¿no? engañabobos. Que se habla mucho de ello, pero no está. Joder, tío, pues es interesante lo de la libertad financiera, realmente. O sea, es algo que intentamos alcanzar todos en el día a día. Más sobre todo me gusta porque dices la libertad financiera, pero tú podrías alcanzar la libertad financiera, por ejemplo, a los 30... Te voy a poner un ejemplo, a los 47 años, habiéndote convertido en CEO de una empresa, pero sin embargo tú no quieres eso. Es que, tío, al final... O sea, lo que tú no quieres es ser un puto asalariado. Es que esa es la cosa. Realmente. O sea, tío, pero es que aunque generes 18 millones al año, si eres un asalariado, ¿qué cojones? Estás trabajando para cumplir el sueño de otro. De otro. Que Lo describe muy bien. Me parece perfecto si tú quieres Sí. ese tipo de vida y no tengo nada en contra de los Sí. asalariados, yo soy uno. Pero yo, tío, ahora mismo, viendo lo que yo quiero en la vida, yo no puedo trabajar generando mucha pasta, tío, para alguien. Yo Para tengo que otra hacer persona. algo mío, tío. Sí. Intentar aportar a los demás, aportarme a mí, algo que me guste, algo que de verdad sienta que esté aportando algo, tío. No hacer una puta landing page o hacer Sí. o vender un producto de mierda que me la suda. No, no, directamente, literal. ¿sabes? O sea, que son años de preparación para luego llegar a un curro en el que lo que dices tú, tienes tu horario de 9 a 6, un horario que tú no eliges. Al fin y al cabo, estás metido en un proyecto en el que te puedes involucrar más o menos, pero sigue sin ser tu proyecto. ¿Sabes? Si ahora mismo tú estás trabajando donde trabajas, cuando eso sale, o sea, evidentemente tú sientes una alegría, pero realmente no es tu proyecto. No es que digas, oh, Chapo. mi creación ha ido adelante, es Eso la es. creación de otro ha ido adelante y yo solo soy un tornillo más, un engranaje más que ha ayudado a que esto salga. Que está muy bien porque, joder, si es que las motivaciones por donde las quiera, hay gente que les gustará hacer eso y les gusta tener su trabajo de 9 a 6, Me parece cero la leche. preocupaciones, cojonudo, pero también Me para la parece la gente leche, claro que sí. que ya tienes eso de ahí, que des el paso de decir, fuck, voy a vencer el puto miedo y voy a lanzarme de lleno. Eso es un jodido paso. Sí, al final yo creo que si tienes algo en el pecho, tienes que ir a por ello. Es básicamente eso. Si tienes las tripas que te están gritando que tienes que hacer algo, lo tienes que hacer antes o después. Y cuanto antes lo hagas, antes te quitas toda esta historia. Ya, pero por ejemplo, o sea, ahora mismo la gente que te esté viendo, ¿tú qué le dirías a la gente, tío? Una vez has dicho eso, ¿qué le dirías a la gente que sabe, que siente dentro de ella que quiere hacer algo más, pero no tiene ni puta idea de por dónde empezar? Vale, pues te lo digo fácil. Primero, si tienes un curro de 8 horas, no te voy a decir lo que dice todo el mundo de deja el curro y ve a por tu sueño. Eso son pamplinas, porque los sueños no pagan el alquiler. Y si tienes familia, una madre que mantener o tu abuela, tal, no. Yo lo que te digo es, cumple tu horario laboral, lleva pasta a casa, pero en vez de ver luego Netflix, irte con la piba a cenar o irte a emborracharte, te coges y te pones a probar los 5.000 millones de negocios que existen uno por uno. No sabes qué hacer, prueba absolutamente todo. Todo lo que haya. O sea, hay 1000 cosas y alguna te va a ayudar. Y vas a ver que eso es lo que tú querías. Yo es lo que a día de hoy sigo haciendo. Sigues haciendo, ¿verdad? Creo que lo he encontrado más o menos lo que quiero hacer, pero todavía no sé con qué vía. Claro, Pero o sea, bueno, exactamente. O sea, estamos tú en no eso. sabes cómo vas a acabar en ello, pero tú ahora mismo te acabas de lanzar. Sí, o sea, sí, ahora mismo, eso yo es. que sé, estás creando tu podcast, decirlo, coño, te vas a Australia, dejas tu curro, dejas la estabilidad, dejas un ascenso en tu curro para irte a Australia. O sea, coño, si no hay mejor manera de ejemplo que acabas de dar, de decir, aunque no lo tengas muy claro y tú ya tienes un perfil por dónde quieres ir, el hecho de decir, si me lanzo y me comprometo con mis sueños, me lanzo y voy. Hay que jugar, tío. Y tú, joder, te la estás jugando. En ese sentido te la juegas mucho. Pues y igual dices, que tú, coño, voy a ¿eh? Australia. Igual que tú, Yo tío, igual, con lo- joder, con yo lo me que la estás juego. haciendo. Me levanto todos los putos días y lo de mis canciones, pero igual que tú, ¿sabes? O sea, Tú estás 24/7, tío.
Te hablo un viernes por la noche, estás haciéndolo. Nuestras conversaciones hasta en las discotecas, cuando salíamos más, ¿de qué eran? A las 4 de la mañana. De todo eso. ¿De qué eran? De todo eso. Porque sí, no era de esta piba ni de esta piba. Bueno, en entretiempo sí, pero la mayoría no. Era de qué cojones hacemos mañana con este proyecto, Hostia, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con este reel? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago con este tema? ¿De qué hablo? ¿De no sé qué? Pues es que es eso. Literalmente. Bueno, vamos a por la tercera pregunta, tío, que si no creo que la Sí. batería de la GoPro se me va a acabar y la gente no va a poder escuchar las 10, tío. Así que vamos a Las 10 preguntitas. La tercera pregunta. El aprendizaje continuo es esencial para el desarrollo personal. ¿Qué libro, conferencia o recurso ha tenido el mayor impacto en tu vida y cuál fue la lección más importante que aprendiste de él? Madre mía. A ver, libros... últimamente he leído un montón. O sea, he leído como 30 o 40 libros en estos últimos 2 años, que para mí, un chaval que no leía mucho, sinceramente me parece bastante bien porque los he leído además queriendo, o sea, no esforzándome a Por muerte. gusto, ¿verdad? Los he leído por gusto y porque creo que leer, al final, es como coger historias de muchísima gente y les puedes ver cara a cara lo que te dicen, tío, y creo que te ayuda un montón. Y además, así no estás todo el día con las pantallitas. Si tuviera que decirte ahora mismo un libro, es el que me estoy leyendo ahora, que es el de David Goggins. Tú ya estás cansado del tío este que te lo, Ya estoy hasta la que te lo peluca mete de- hasta en la sopa, pero bueno. Básicamente un tío que no tenía nada, que era un pobrecillo y se ha hecho hombre, tío. Se ha hecho a sí El mismo, chaval pesaba, no sé si 200 kilos y se corría una ultramaratón de 100 kilómetros, se rompió los 2 pies y la terminó. Es un tío que coge lo que tiene y da todo todo lo que tiene. Y sé que parece un cliché, una frase hecha, pero ¿quién da todo, literalmente? Cuando Ya. te digo todo, es de romperte los 2 pies en una carrera. Y seguir. Sin necesidad. Ya. O sea, que no es que estén apuntando Ya. a tu madre con una pistola. Sí, sí, es que sí. lo estás haciendo por tus cojones. Que vas a terminar y vas a seguir en la misma posición que estabas antes. Mentalmente no, pero realmente no es que hayas ganado 1.000.000 de euros ni nada, Claro. sino simplemente has ganado fortaleza mental, tío, ¿no? Sí, De pero alguna para manera. mí el que tiene todavía más mérito que el tío es multimillonario ahora mismo. Bueno, multimillonario, millonario por lo menos. Y es que sigue haciéndolo. O sea, no es en plan, Ya. voy a hacerlo a ver si me pego, también me voy a Marbella con las babies, ¿sabes? Sí, sí, no, literal. Es que Voy a grabarme un vídeo mientras lo hago, no, que no es ese palo. me parece una locura. ¿Y tú, tío? Joder, Si en- tuvieras que en el responder a deporte. esa, ¿qué dirías? Pues, No me copies el libro, por favor. Yo voy a decir de Goggins, pero bueno, ya que está cogido. No, pues libro, conferencia. La verdad es que, sinceramente, yo ahora mismo los libros que me he leído, tanto, yo diría que el que más me ha transformado, vamos a ser sinceros, Luisa Hay. El libro de Luisa Hay. No me acordará cuál es el título, de Cambia tu vida o tal. Da igual. Y fue el primer libro que, creo que fue el primer libro que no fuera, no sé, de Harry Potter o de algo así que me leí. ¿Sabes qué te dices? Que no fuera de ciencia ficción. Yo tampoco he sido nunca un gran lector. De hecho, ahora es una de las cosas en las que estoy trabajando, de todos los días sentarme y leer. Tienes que autodisciplinarte con todo. Y fue el de Luisa Hay. Fue, curiosamente, un libro de autoayuda que bueno, que realmente en aquel momento me abrió la cabeza. O sea, me hizo poner un pie en el camino de si quieres algo, ve y consíguelo. Cree en ti mismo, intenta ser feliz, el camino es al fin y al cabo la finalidad, intenta ser feliz. Y no sé, para mí eso, tío, transformó mi vida. Transforma incluso más ahora mi vida, que ya me he leído muchos más libros de autoayuda, pero en aquel momento fue como el punto de antes y después. Oye, pues a ver si me lo dejas. por ¿Sabes? favor, Te lo tengo que dejar, tío. Es, Me lo quiero leer. hay tío. algunas cosas con las que compartes o no, pero lo que me gusta de esta piba es que al fin y al cabo lo que te quiere decir es no vas a conseguir nada en esta vida, o sea, podrás conseguir muchas cosas, pero no vas a conseguir lo realmente importante si no consigues aceptarte, ¿sabes? Tal y como eres. Es que es lo más importante, Y tío. eso Hay es lo más jodido, tío. Tío, es que hay peña que ha Es una conseguido putada. todo, que tiene a la mejor chica, millonario, casas, no sé qué, y no se aceptan una mierda Una porque no mierda, se tío. quieren y se odian, tío. Es que es lo más importante, quererte a ti mismo, Quererte tío. a ti mismo, Tal y tío. como eres. Y si no te quieres tal y como eres, transfórmate para quererte. Transfórmate, tío. Conviértete A en ser esa la persona, puta tío. persona que quieres, tío. Ahora, joder, es nuestro puto credo. Cuando te levantas por las mañanas que decimos siempre lo de conviértete en hoy en la persona que quieres ser, tío. Es que O es sea, la única en ese manera. pedazo cabrón, o sea, cuida mente, cuida cuerpo, cuida todo, tío, ¿sabes? Todo, es que es súper importante, tío. Y sé que parecemos un par de coaches online No, aquí, ni de todo coña, locos, no joder, sé qué. somos es unos que... desgraciados. No, bueno, sí, es verdad. No, pero es que la puta verdad, tío. Así que. No, coño, Chapo por y eso. es que estamos en este camino, tío. Que han lo que dices jodido. tú, luego ves un montón de gente que es exitosa, pero ¿cuánta gente que supuestamente es exitosa? Coño, el vivo ejemplo de Brad Pitt ha sido alcohólico toda su puta vida, el hombre más guapo del universo. Ha sido alcohólico toda su puta vida. Las ¿Por qué ha sido relaciones que ha tenido. ¿Por qué ha sido alcohólico? Al final, quien No es se acepta, alcohólico es claro. por algo. O sea, no es por pasárselo bien. Fuck, tío. No es por pasárselo bien, es Exactamente. porque no se quiere una No se mierda acepta, tío. o porque quiere todavía un estándar más alto del que está. O no sé, pero vamos, si Brad Pitt es alcohólico, te demuestra que por mucho que consigas, como no te quieras a ti Exacto, mismo como tienes que quererte,
estás un poco Perdido, palmado. tío. O sea, Exactamente. si estás dispuesto a sacrificarlo todo y te parece que el éxito es el dinero, la fama y todo eso, está cojonudo, ¿sabes? Pero si estás podrido por dentro, tío, la vida es un puto camino, apréndelo, ¿sabes? O Vale. sea, joder, vívelo, hermano. Bueno, hermano, otra pregunta, tío. En tu vida, tío, vamos a poner hace 5 años o así, cuéntame si es que tienes alguna situación en la que dar como empoderamiento a los demás te haya supuesto un beneficio o no, o simplemente es algo pasajero, pero si de verdad te ha ayudado a ti empoderar a los demás, tío, y si crees que es algo que es necesario para desarrollarte personalmente. Yo creo que sí que es algo necesario para desarrollarte personalmente, tío. O sea, cuando tú empoderas a otras personas, al fin y al cabo, lo que estás plasmando en esas personas es un reflejo de ti mismo, ¿sabes? Yo muchas veces cuando intento meter a alguien un speech muy motivante y tal, al fin y al cabo también estoy haciendo un poquito de hincapié en decir, fuck, realmente yo me creo ese jodido speech. Y segundo, tío, aparte de verme como un reflejo cuando doy ese speech, yo a la gente a la que le quiero meter un speech es porque es gente que quiero que llegue a su máximo potencial, porque que la gente a la que yo quiero y está cerca de mí llegue a su máximo potencial, para mí es no sé, es cumplir, o sea, es como, no sé, rellenar otra parte de mí, ¿sabes lo que te quiero decir? Si la gente que tienes a tu alrededor, tío, la gente a la que quieres, la motivas para que llegue a su máximo esplendor, Totalmente, o tío. sea, es algo que a ti en el fondo te llena. No quieres ver a alguien al que tú quieres en su máximo de esplendor y feliz, tío. Es que si no quieres eso, es que estás mal de la vida. Eres un puto psicópata, Directamente. tío. Y yo creo que también es una forma de dar gracias, tío, de gratitud, de decir, joder, en Joder, plan, es he conseguido interesante, ¿eh? yo llegar a este punto que Ya. veo que me ha ayudado un huevo, tío, voy a hacer que mi colega o un desconocido tal, voy a Sí. intentar empoderarle con esto, ¿no? Pero bueno, a raíz de esto, tío, ¿podrías darme un ejemplo? En plan de algo que hayas hecho tú o algo así, o no se te ocurre ahora mismo nada. Puede ser cualquier tontería, pero para que también la gente que esté viendo como que entienda a qué nos referimos. Pues no lo sé. Yo ahora mismo, tío, por ejemplo, no sé, me pasa con mi madre, tío. La he conseguido ayudar también, gracias al ejemplo, a que se meta full fuego al deporte, ¿sabes? Mi madre es una persona, por ejemplo, que siempre ha hecho deporte, ¿sabes? Pero como todos, hemos ido por altibajos, ¿no? A lo mejor te metes una buena temporada y luego dejas de tal. Y yo ahora creo, tío, que en ese sentido lo último que es, igual que ya me motivan otras cosas, he conseguido motivar a mi madre, tío, para que sea constante y por mucho que cueste, y aunque estés sufriendo y sea un día de mierda, lo que no falla, por ejemplo, sea el deporte. Yo Me creo que es parece la en, leche. en mi No, este. pues mira. ¿Tú cuál dirías, tío? Porque me ha parecido muy interesante lo que has dicho de esto, de la gratitud, tío. O sea, ¿cuál dirías tú, por ejemplo, que es tu ejemplo o para qué te sirve a ti el Pues a hecho ver. de empoderar? En cuanto a empoderar, la verdad que tendría que pensarlo, porque vamos, como hemos comentado antes, es que no tenemos, o sea, no hemos pensado nada, pero bueno, si es cualquier pequeña acción, yo creo que decirle a algún colega a lo mejor que se estaba pasando ya un poco con tema de alcohol, incluso drogas, de decirle, tío, en plan, vales mucho más que esto, sé que a lo mejor ahora mismo o no estás bien contigo mismo Sí, o quieres estar en una nube, pero de verdad que esto no te va a ayudar una mierda y te va a joder totalmente. más y te va a poner en el suelo. Así Totalmente. que yo diría que básicamente, tío, sí, básicamente eso, macho. Bueno, de puta madre. ¿Y qué? O sea, ¿pondrías así algún ejemplo? ¿No? ¿Sabes qué ejemplo sería el que pondrías? El de haber ayudado a alguien Sí, con... no voy a decir nombres y apellidos aquí tampoco, porque igual, Guillermo, igual salen los de alguien, pero Guillermo Ramos. Eh, es no, broma, es joder, broma. de puta madre, pero lo de la gratitud a mí eso me interesa, tío. O sea, ¿cómo que como forma de gratitud? Pues como forma de gratitud, tío, de decir en plan gracias, porque yo a lo mejor he pasado por una situación, yo que sé, similar en algún aspecto, y digo, joder, si yo tengo la herramienta para salir de esto, para solucionarlo, ¿Por qué coño te la vas a callar, o no? no para solucionar un problema, sino para estar en una situación y llegar a la situación objetivo, pues coño, yo veo que alguien lo puede lograr, que creo que todo el mundo puede si quiere, pues tío, se lo hago ver, ¿sabes? Ya, Es una forma como de dar gracias, de ¿sabes? dar En plan gracias de a... no quedártelo todo para ti, ¿sabes? No Ya. seas un puto egoísta, De tío, compartir. compártelo con la peña, Sí, de ¿sabes? manera altruista, lo que dices tú, o sea, Claro, incluso tío. sin tener que, o sea, sin sacar un beneficio, sino simplemente el hecho de lo que dices tú, o sea, si yo tengo ahora la herramienta de poder ayudarte, ¿por qué coño me la voy a guardar por mí? Eso yo creo, tío, que va muy enlazado a lo que estabas diciendo antes. Si tú has crecido personalmente,
no tienes ningún tipo de intención de putear al prójimo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, si puteas al prójimo es porque estás jodido contigo mismo y es una manera de puta venganza con la vida, Es ¿no? una mierda y a lo mejor te crees que los demás no pueden lograr absolutamente nada porque tú no lo has logrado antes, ¿sabes? Claro, literal. O estás jodido, claro, sí, es eso, tío. Mira, tío, el que está por encima de ti, que tiene un negocio mejor que el tuyo, que tiene una casa mejor que la tuya, a ti nunca te va a intentar joder. Eso ya te lo digo. Solo te va a intentar joder el que está mirándote la puta espalda. Mirándote la puta No, espalda. es que es así, es que es triste, pero... No, pero es verdad, es así. tío, es verdad. Hombre. Es como, ahora me acuerdo, tío, que está siendo muy polémico, pero lo que dice el Yados. Dice, me viene a mí ahora que me están diciendo que me gasto 60.000 euros en el alquiler de mi mansión y me va a venir a mí un 1.000eurista que cobra 1.800 euros al mes, decirme cómo coño tengo que gestionar mi patrimonio. Y es como decir, ahí tiene razón el No, cabrón, pero ¿sabes, cabrón, no? ¿por qué el otro no se gasta 60.000 euros? Porque es lo que gana en 4 años, cabrón. Exactamente. Obviamente tú no te lo vas a gastar, ¿sabes? No, exactamente, Es tío. que está claro, tío. Si es que yo creo que hay que dejar las quejas y criticar y mierdas, tío. Bueno, Sí, porque más eso es contraproducente para uno mismo, tío. eso es, tío. Vamos con la siguiente, ¿no? El desarrollo personal, tío, bueno, lo que estamos hablando. El desarrollo personal a menudo implica que cambiar hábitos o patrones de pensamiento. ¿Cuál ha sido uno de los cambios más significativos que has realizado en tu vida y cómo ha influenciado en tu crecimiento y éxito? Vale, yo creo que aquí es muy fácil para mí. Y yo creo que para ti también lo va a ser. No ir de víctima, tío. No ir de víctima. De joder, todo me pasa a mí, quejarte. Qué bueno, creo que eso es Qué lo bueno, principal. no, Porque, literal. tío, yo antes, hace años, tío, como que me quejaba un huevo, iba de puta víctima, es que me pasa a mí esto, es que me pasa a mí otro. Despierta. O sea, despierta. despierta, tío, que es que a ti no te van a regalar una puta mierda y por mucho que curres, es que igual no te garantiza que eso vaya a salir, ¿sabes? Entonces Ya. tienes que coger, tío, y estar siempre al 100%. Cada día es un nuevo día, tío, en plan, y empieza la puta batalla otra vez. ¿Cuánta razón Por tienes, mucho que tío? hayas hecho un año, incluso una vida, es que no va a ser suficiente para la próxima, ¿sabes? Es que tienes que ir pam, 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 candela, candela, candela. Hostia, qué bueno, tío, Pero lo al de, final lo es de lo ir bueno de de la víctima. vida, tío. Claro, es que es eso. Es que tienes toda la razón, tío. O sea, si vas de víctima en la vida, o sea, no te estás haciendo responsable, tío, de lo que tienes a tu alrededor, de ti mismo. Si no te haces responsable tú mismo de lo que tienes, o sea, la gente no se da cuenta que lo que ves fuera, tío, al fin y al cabo es un reflejo de lo que hay dentro de ti. Total. La persona que vive continuamente jodida, en depresión y criticando, ¿qué es lo que entiende? ¿Qué es lo que tiene a su alrededor? Pues a la peña de Telecinco, tío. Claro. O sea, gente que critica, gente que te da por saco, te hace esto, sin embargo, lo que dices tú, o sea, coge el poder, tío, y deja de ir de víctima por la vida. O sea, deja de victimizarte y vete como único responsable de que te pasen ciertas cosas. Asúmelo y cámbialo, tronco. Que eso es lo que dices tú, que dices, fuck, tío. Diría algo, pero es que has dicho todo, tío. Ya, que te o lo sea, juro que es así. cortamos Te lo juro podcast que es ya, así. ¿no, Es que tío? cortamos y que se saque la palonga, ¿sabes? Es que no... No, coño, Otra pero vez, lo has tío. dicho tú, tío. Yo solo te he seguido un poco el rollo, Es la tío. puta verdad, tío. Y también, para acabar con esta pregunta, yo creo que también una de las cosas que he aprendido, tío, que es que nunca, o sea, por mucho que tú tengas una meta, nunca puedes tener una meta en la vida, porque el día que dejas de progresar, estás muerto, tío. Es que aunque sea 100 millones, vale, 100 millones, quiero esto en la vida. Y si los consigues, ¿qué? Te quedas ya en tu barquito 18 años, Sí. tío, te mueres. Te No, mueres. literal. Los primeros 3 estás de locos, luego es que te mueres, tío. Literal. Siempre tiene que haber algo más, algo más, algo más, hasta el día que te entierren Hasta o que te metan te 7 tiros. Totalmente. Probablemente sea la segunda en algunos de Probablemente estos sea. casos, pero bueno, hasta que llegue ese día, tío, Hombre, pues ya ¿tú qué te vas a Australia? No sé cómo tiene el tema de armas, tío. Bueno, tío, no pasa nada. Te lo tendrás que observar. Estamos ready, tío, estamos ready para lo que venga, tío. Bueno, Ah. vamos a ir con la siguiente. A ver, mira, está muy buena. Imagina que tienes la oportunidad de dar un consejo a tu yo más joven. ¿Qué consejo le darías y por qué crees que sería transformador para tu desarrollo personal? Joder, consejo que le daría. Pues le daría 1000 consejos. El primero que se me viene ahora, yo creo, tío, que sería el de no le tengas miedo al miedo. O sea, vale que estés acojonado con que tengas ambiciones muy, muy grandes o que el resto de la gente te diga que es muy complicado tenerlas. Ten miedo, es normal, pero ponte a trabajar en ello. Quiérete, mímate, porque eres grande, eres especial, no hay nadie como tú, pero tampoco hay nadie como tú, ¿sabes lo que te quiere decir? Ni nadie como él. O sea, eres especial, quiérete, cuídate, tío. Y si tienes ganas por hacer algo, si tienes un sueño, una meta, joder, que no dejes que otros, tío, te impidan llegar a ella. No dejes que otros te acojonen, tío, diciendo que tienes que aprender más o que no tienes todavía la calidad suficiente.
hazlo. Al final Prueba y es eso, diviértate, tío. Es que Y es eso, no tengas miedo ya, tío. es creer en ti mismo, En ti al mismo, 100%, tío. O sea, obviamente la gente que te intenta ayudar la tienes que escuchar siempre, Siempre, pero tío. hasta con tus padres, si estáis viendo esto, lo siento, con tus mejores amigos, con todo el mundo, por mucho que te digan, si tú tienes algo de verdad en la cabeza y crees en ello, tío, vea por ello. Y si Completamente te equivocas, de puta madre, enhorabuena, porque es que la mayoría de gente ni siquiera lo intenta, Ni siquiera ¿sabes? lo intenta. Así que Lo que, ya decíamos, está. lo que decíamos tú y yo siempre, que nos pasamos el día diciendo de solo fracasas y dejas de intentarlo. Tío, bueno, que no lo decimos nosotros, lo dice medio mundo, ¿sabes? Pero que es verdad. Es que es como lo que te comenté el otro día. Cuando tienes un error, cuando no lo consigues, la palabra no. ¿Sabéis qué significa no? Díselo tú, no te acuerdas. Nueva oportunidad. Este cabrón no me escucha. Nueva oportunidad. Iba a decir next opportunity, nueva oportunidad. Bueno, chaval. Te acaba de salir ahora, ¿eh? Ahí las neuronas trabajan. Porque me acuerdo, tío. Vale. Habría quedado muy mal si no lo llevas a Fuck, ¿sabes? decir, tío. Vale, de locos. Joder, ¿tú qué dirías, tío? ¿Tú qué le dirías a tu chaval de hace 10 años? O sea, tu De Rupert hace 10 años. Tu Rupert de 15 años, tío. De 15 años, ¿el qué le diría? Pues sinceramente, le diría que tuviera un par de huevos. Creo que es súper importante en la vida, para todo en la vida. Tener un par de huevos que confiase en sí mismo y sobre todo que le pusiese todos los días muchísima alegría, trabajo, positivismo y felicidad, que aquí en la vida, de momento estamos una vez, a lo mejor estamos alguna más, pero por lo que sabemos hoy, estamos una vez y hay Totalmente que de ir acuerdo. a muerte todos los días, tío. Joder. Yo, con la personalidad que tengo, no puedo estar sin hacer nada, tío. Tengo que tener un objetivo y además grande, tío. Entonces tengo que ir a muerte, todos los putos días, tío, hasta el día que me entierren. Joder. Así que eso es lo que le diría, tío. Joder, vamos, le dices eso al Rupert de tal y lo mismo te pega. Pero es que yo creo que se va corriendo. Hijo de puta, Dice, ¿pero me qué dice? coño dice? Este borracho. La han metido en una secta pero en el futuro, tío. Pero literal, ¿eh? Joder. Joder, macho. La siguiente pregunta. La visualización es una técnica muy poderosa, tú y yo lo hemos hablado. ¿Puedes describir un objetivo o sueño que hayas logrado mediante la visualización y cómo te ayudó a alcanzarlo? Pues sinceramente, tío, creo que todo lo que he logrado en la vida ha sido a través de la visualización. Joder. Sinceramente. O sea, me refiero que amplio, coño. Tío, hasta la primera vez que me ligué a una chica, estaba en mi cabeza ya viéndome con ella, dándome un beso, contándole 40 historias, hablando con ella. Si es que me veía cuando jugaba al fútbol, me veía ya marcando 7 goles, cómo era la celebración. Es que sabía todo. A quién iba a dar un abrazo, a quién iba a decirle te lo dije, qué gesto le iba a hacer al rival. Al rival. Con la maratón, que cuando me la corrí, y me voy a correr una además en 2 semanas sin entrenamiento, que ya lo veréis aquí en el canal. Pues el que estaba pensando, no si me la voy a correr o no me la voy a correr, estaba pensando en qué comida iba a tomar después de correrme los 42 kilómetros. Es que no había otra opción. Es que visualización Cuando suprema, piensas, tío, que tienes otra opción, aparte de no lograrlo, y es cuando la cagas. Es que Ya. es como lo que decía Sergio Ramos. Le preguntaban a Sergio Ramos, ¿tú en qué piensas antes de tirar un penalti? La gente diría, ¿a qué lado tiro? No sé qué. ¿Sabes el que dijo el cabrón? ¿Por qué lado salgo a celebrar, tío? ¡Fa! qué lado salgo a celebrar, ¡Qué hermano? bueno! ¡Qué bueno! Vale, eso me ha gustado. ¿Sabes lo que te quiero decir, Sí, no? sí. O sea, ese tío ya está. Tío, Ese es tío. todo mentalidad, tío. Literal. Es que es todo mentalidad. ¿Y tú qué dirías? Pero lo que decías tú, ¿no me dijiste tú el tío este que hacía batallas de gallos? Que decías, es que este tío, antes de subir al Bennett, escenario, sí, ya sí, lo sí. había ganado. Bennett Dice, era porque se le internacional. veía. Cuando salió, solamente con ver su gesto corporal, o sea, se le veía, tío, que estaba en el nirvana. Estaba plenamente centrado en plan cuerpo y espíritu, tío. Ya sabía Y que es lo había hecho. Había ganado ya. O sea, Fuck, yo cuando le vi dije, este ha ganado. En plan, es que ha ganado. O sea, puedes ir preparado con todas las rimas escritas. Es que este... Ya es ha que- ganado. Es que Sí, tiene sí. el puto abecedario aquí, ¿sabes? Es que Absolutamente. te va a reventar. Y una pregunta que te quería decir con lo que has dicho. Tú, por ejemplo, cuando dices eso, por ejemplo, incluso desde la pequeña, o sea, desde el primer beso hasta los goles que puedes meter en un partido y tal, ¿tú eras consciente en aquel momento de que estás haciendo una visualización creativa? Pues sinceramente, no como ahora, pero sí que es verdad que yo sé, tío, que, vamos, por lo que decían los futbolistas en aquella época, Cristiano, tal, que, tío, te tienes que ver haciéndolo, más o menos, en plan, porque es que si no, es como que no te lo crees, es como Sí. que te has regateado a 4, vas a meter gol y dices, hostia, pero si es que yo no me había imaginado Claro. metiendo gol, te vas a poner nervioso. Exactamente. Tienes que verte ya como, lo normal es que meta 18 7 goles, exactamente. pero es que cuando metas 18, tienes que decir, es que... Lo normal es que meta 25. Claro, porque es que no te puedes parar. No, literal. Quien para muere, tío. Claro, pero es como en una empresa. Tú te tienes que ver facturando el doble el año que viene. Si te ves facturando lo mismo, ¿qué va a pasar? Lo que vas a Que te facturar van a dar menos. por el culo. Exactamente. Pues es que es así. Exactamente. Pero con todo. Con Fuck, todo. tío. Es que hay No, que es mejorar verdad. todo.
Es verdad, no, no. Además que es una herramienta súper útil, tío, porque es verdad. Todo el mundo la aplicamos y es verdad que luego aprendemos que muchos lo hemos aplicado muy mal durante mucho tiempo, tío. Claro. Pero ¿Sabes? A ti es eso un no te ha camino, hay que pasado. aprender. Que eso es lo bueno, tío, que es un camino, porque tú ahora lo ves y dices, joder, todos incluso cuando éramos más pequeños, yo recuerdo que, hablando de esto, veces que haya conseguido, ahora he conseguido también muchas, con mi visualización creativa, tío. Incluso alcanzar un buen estado mental, incluso alcanzar la felicidad, musicalmente sentirme súper a gusto. Pero de las veces que más recuerdo que me llamaba la atención era cuando era pequeño y no sabía que estaba utilizando la visualización creativa porque era todo imaginar, era todo jugar, pero todo lo que hacía con mi visualización creativa se cumplía. Claro que sí. O sea, yo me acuerdo cuando había a lo mejor una puta rifa para entrar no sé qué sitio en un colegio, tío, donde se la estábamos rifando entre 300 personas. ¿A quién coño le tocó? A mí. Pero porque yo ya estaba viendo dónde coño iba a guardar el ticket de la rifa, tío. Eso nunca me lo habías contado, tío. Sí, tío. Y yo ya estaba viendo dónde cojones porque era tal. Digo, yo no estaba pensando en... Estaba diciendo, joder, y ahora cuando me levante me cago en la puta, ¿sabes? Porque yo ya había ganado. Y digo, ¿y dónde coño me voy a guardar el ticket? Yo ya había ganado esa Que es puta una rifa, locura, tío. es una puta locura. Yo ya Lo, había ganado esa lo puta de la rifa. manifestación, de verdad, es una locura. tío. Además, la gente dirá, este chaval que coño dice, la lotería o la rifa, si es que eso da exactamente igual, todos tenemos las mismas posibilidades. Ni de coña. Es que te lo digo, que yo pienso que no, tío. Yo pienso que no, que si de verdad lo tienes en la cabeza, es que el puto universo se mueve y es que te toca. Y te lo crees, porque el universo te lo va a decir, tío. Te lo crees. ¿A ti qué te pasó, hermano, cuando te ibas a ir a Australia? Te vas a ir a Australia, has tomado la decisión. ¿Y qué pasa? Te cogen en el puto curro. Te aumentan el suelo. Te dan un puto ascenso. Te está diciendo aquí el universo. ¿De verdad te lo crees, tío? ¿Te has creído de verdad que vas a ir a Australia? Porque si de verdad ya estás en Australia, Nada, te vas a ir a luego, Australia. Lucas, Si estás hasta luego. acojonado y es algo que dices de boquilla, que es lo que le pasa a la inmensa mayoría de personas, tío. Entonces, nada, no va a ocurrir, tío. Pero sin embargo, si llegas, tío, a la profundidad realmente de ese sentimiento, tío, lo consigues. Y como dicen los putos Rolling Stones, you can't always get what you want, but if you try, sometimes you get what you need, tío. Fuck. Es que es así, Puta es que es razón, así, es que tío. es así. Hay veces, tío, que a lo mejor no consigues lo que quieres tal, pero es que te van a dar de verdad lo que necesitas. Exactamente, Por eso hay tío. veces que cuando la vida te da un palo, que no son pocas veces, en vez de mirarlo como negatividad, no sé qué, es como, vale, ahora tengo que estar aquí. He perdido 4 colegas, he perdido no sé qué. Pues a lo Exactamente. mejor es para que te enfoques en lo que de verdad En lo tienes que que de verdad hacer, tienes que hacer. y no irte con estos chavales o lo que Exactamente, sea. o Pues con a lo lo que mejor es sea. por eso, Justo, tío. Y no porque seas un capullo o estés haciéndolo todo mal o seas un Exactamente. desgraciado. Bueno, esta pregunta me ha molado mucho. Vamos a ir a por la Está siguiente. muy guapa, Ya tío. quedan poquitas. A ver, la imaginación es una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Si pudieras vivir en cualquier lugar o época de la historia por un día, ¿dónde y cuándo elegirías vivir? ¿Y qué lecciones o experiencias esperarías obtener en esa vivencia temporal? Yo sinceramente, aunque quede cliché, si es que no cambiaría donde vivo, ni en la puta época en la que vivo. ¿Para qué coño? O sea, tendría los mismos problemas que tengo ahora y las mismas ambiciones si vivo aquí, que si digo que quisiera haber nacido en los años 60 porque parece que todo era más fácil, o si quiero haber nacido en los años... Bueno, pero si no pudieras decir ahora, ¿qué, Ahora. ¿qué elegirías? En No esta no última puedo- década no puedes elegir. En Te esto tienes que ir ahora, no puedo tío. no puedo ir al futuro, tengo que irme para atrás. Puedes tío. ir al futuro si quieres. ¿Puedo ir al futuro? No Sí. me iría al futuro. Me iría al pasado. Me encantaría vivir en los... En los 60. En los... en los putos... De Es verdad, tío. Este chaval es un fantasma, Me encantaría... Joder, coño, a ver si Que no... di que sí, di que O sí. sea, yo creo que diría en los 60 también. Los 60. Pero nacer o vivir en los 60. ¿Veinteañero en los 60 o nacido Nacer en en los los 60? 40 o algo así. Para que me pillen los 20, ¿sabes? ¿Y dónde nacerías? ¿Aquí o dónde? Pues... Qué putada, tío. Pues no lo sé, aquí no creo, tío. Aquí no lo sé, putada, aquí es jodido, tío. macho. Pues no sé dónde cojones lo haría, tío. A lo mejor en Inglaterra, tío. En Inglaterra, Puede buen ser. sitio, Sí, tío. Y no me digas por qué, que igual es una ruina o pasaron 18 guerras, pondrán alguna hora y murieron todos de cólera o de lo que sea, Pero- yo pondría Inglaterra, tío. ¿Inglaterra? Venga, me apunto, Igual tío. es por lo de los Peaky Blinders o algo de eso, o en Irlanda, no sé dónde coño era, por ahí, Tú, pero- claro. Tú ibas a lo que ibas, tío. Por ahí, tío. Y nada, Sí, o yo sea, creo que haría eso. los, tío. los 60 en Inglaterra, tío. O sea, no sé. Yo ahora lo veo y digo, joder, ebullición musical. Inglaterra o Estados Unidos. Me iría como un cabrón, tío. De una. De una, tío. Pero De porque una. musicalmente Incluso era la Inglaterra polla. mejor casi que Estados Unidos en esa época, ¿no? Ya, tío. Sí, Los seguramente. Beatles y todo eso. Los Beatles, pero sin embargo también, tío, Elvis, 50, ¿sabes? Bueno, y en los 60, cabrón, tenemos Led Zeppelin, en los 70 tenemos Aerosmith, o sea, sí, no sé, tío. Entre sí. Inglaterra, tío, años 60, años 70, como un cabronazo, tío. Yo más o menos coincido contigo. ¿Y qué lección crees que aprenderías ahí, tío? Diferente o de una forma distinta ahora. Lección de manera diferente. Yo creo que si estuviera en los años 60, a lo mejor, dentro de esa cúspide musical o de ese bullicio musical que había, creo que lo que aprendería, tío, sería que
el verdadero trasfondo tanto pues no sé, en mi caso, de la música como de la vida, tío, es que la disfrutes, tío, si no, no sale. Si no la disfrutes, se va a la mierda, ¿sabes? O sea, la gente que llega, yo creo, tío, es porque aprende a disfrutar lo que hace. Y cuando tú estás disfrutando lo que haces, aprendes a que la gente disfrute con lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Totalmente. Yo creo que aprendería eso, tío. Creo, tío, no De sé. puta madre. Tú Al no final, sé. no, es una lección súper importante, pero al final no depende tanto de la época, ¿no? Ni Claro. tal. Pero bueno, pues es la Yo leche. creo que sí. O sea, ¿tú qué crees que aprenderías en los 70 en Inglaterra o los Yo, 60? pues que la vida es muchísimo más dura de cómo nos la han pintado, que ahora vivimos en un entorno de comodidad completo y por eso creo que hay que buscar un poco el discomfort en ejercicio, en salir a correr, en hacer deporte al máximo, en currar mucho aunque tengas la vida solucionada, porque creo que si no al final te acomodas, tío, y la gente acaba con unas depresiones de caballo. Y no tiene ningún sentido, tío. La vida también tiene que ser un poco de ponerte a prueba. Es que Ya. si no, te lo juro que no sepa que estamos aquí, tío. Continuamente. ¿Tú crees que sería más jodido vivir a lo mejor en los 70 en la misma familia que hubieras nacido ahora, ¿sabes? Pero en los años 70. Yo creo ¿Tú crees sí, que sería tío. más jodido que ahora, tío? Yo sinceramente creo que sí. Creo que ahora la gente... Es que tiene muchísimas comodidades, tío. Ya, pero eso al mismo tiempo, tío, tiene el doble rasero, porque la gente, ¿qué nivel, tío, de depresiones, de suicidios, de ansiedades? Yo no conozco a ninguna persona de nuestra edad, tío, que no haya tenido puta ansiedad. Y yo hablo con mi madre, joder, y mi madre vivía muchísimo peor que yo, y yo no recuerdo a mi madre que me diga que haya padecido ansiedad de adolescencia como Pero parecía yo creo que es nosotros, ¿sabes? justamente por eso, tío. Porque vivían más jodidos, tío. Porque antes vivías tan jodido... Bueno, a ver, tan jodido que tampoco es que estuvieras No, en la selva. sí, pero coño. vivías, tío, y dices... Qué depresión. Si tengo que currar en 7 curros y hacer esto y no sé qué. Es que ahora la gente, como yo creo que vive tan conforme, sí. es tan difícil conocer gente porque al final están todo el puto día con el móvil y tal. Es verdad. Es que yo creo que ahora Sí. es cuando la gente dice, esto es la vida, no sé qué. Sí, lo que nos iba a liberar Y nos ha entrar- encarcelado, tío. Claro, eso es. Las nuevas, o exactamente sea, eso. sí, todas las facilidades que supuestamente nos iban a hacer la vida mucho mejor, nos han acabado Yo creo puteando, que te tío. encarcela. Más que ayudarte, creo que en muchos casos te jode. Estoy completamente Si de no acuerdo sabes con lo que has llevarlo dicho, bien. Porque de adulto ya como que sabes distinguir un poco, pero cuando eres más chaval, yo creo que al final, tío, no sé, estás todo el día con el móvil porque esa gente está con el móvil, Ya. no vas a correr, ¿para qué coño voy a ir a correr? No voy a ir a la compra si me lo trae el Uber, no voy a hacer nada. Entonces, Exactamente. ¿qué haces? Si te lo hacen todo por ti, estás todo el puto día en el sofá y ¿qué haces, tío? Comer Exactamente. palomitas y claro, así feliz eres un día, pero si estás todos los días así es como, ¿y yo qué hago? Estás jodido, tío. Si me lo hacen todo a mí, ¿yo No, qué no, hago? es verdad. ¿No te ha pasado eso, tío, que muchas veces te has sentido como de que te ha llegado un puto sábado? De que te has pasado, que está muy bien descansar, no te digo que no, pero te ha llegado a lo mejor de que llevas 3 días de descanso y estás viendo series y tal y dices, joder, me siento inútil de cojones. 100%. Si No yo he hecho cuando una estoy de mierda. vacaciones, a los 3 días me tengo que ir a correr 15 kilómetros o hacer algo. alguna vaina todo rara que mis padres me miran diciendo, este chaval le falta un error. Está jodido, tío. Saco la cámara, no me lo puedo creer. Está grabando, ¿no? Sí, está la luz. ¿Esto igual? Eso ya está grabando, tío. Vale, fenomenal. Bueno, a ver, los de GoPro sois unos putos minoristas. A los 40 minutos, tío, se ha reventado la cámara. No pasa nada, ha pasado literalmente un minuto, lo hemos vuelto a poner. Así que seguimos ahí con el flow. Bueno, ¿qué estábamos comentando, tío? A ver, Estábamos comentando- refrescame la memoria. ¿Dónde deja el móvil? Sigue. Estábamos comentando eso, tío, que al fin y al cabo o sea, necesitas hacer algo, tío, lo que estamos hablando de... Si no te sientes productivo en tu vida, tío, si no te sientes que estás haciendo algo como para merecértelo, muchas de esas veces... ¿Qué te vas a marcar? ¿Dónde deja el móvil, ¿El tío? baile de San Vito o qué, tío? ¿Sabes que era para ver las preguntas? Compartimos las Compartimos preguntas, tío. teléfono. ¿ Quién necesita un puto Compartimos móvil? teléfono. Bueno, vayamos a la siguiente pregunta. Te la voy a preguntar ya, tío, Rupert. Si tu vida se pudiera comparar con una canción, ¿cuál sería y por qué? Y la segunda parte de esta pregunta es, ¿qué mensaje o sentimiento de esa canción refleja mejor tu viaje hasta ahora y futuro? Por favor, no cites toda mi discografía, ¿vale? Rupert, tío, por favor, contrólate. Vale, solo citaré una canción tuya. Qué bonito, Vale, coño, a ver. No hace falta, coño. A ver, no, pero sinceramente, cuando me lo has dicho, iba a decir una, porque esto, como hemos dicho, esto de inteligencia artificial las preguntas y me las he leído con antes de empezar y el día que las hice hace un mes. Bueno, a ver, si tuviera que elegir una canción, la que tengo tatuada en el pecho, la de I ain't worried about it right now, pues esa, porque básicamente es lo que hemos estado hablando antes. Literal.
centrado en el presente y no tienes que estar preocupándote por nada. Problema, pum, pum, se resuelve. Tiras una puerta por la otra, tiras una puerta por la otra y ya está. Y ni te ocupas de la anterior ni de la futura. Ni de la futura. Qué jodido es eso, pero literalmente, No, es que es así, tío. Ain't worry about it right now, tío. Esa es. Bueno, Además, sí. una pronunciación de la máquina. Perfecto, ¿no? Escucha, Cambridge, por favor, si me podéis patrocinar este vídeo. No, respeto por ello. Perfecto, vale. Parte de la segunda parte de la pregunta. Y eso, ¿qué mensaje o sentimiento de esa canción refleja mejor tu viaje hasta ahora y futuro? Pues tío, mi viaje hasta ahora básicamente que yo siempre he sido una persona que he tenido bastante ansiedad, he pensado todo lo que podía pasar en una situación 200.000 veces, lo malo, lo bueno, lo peor, lo de puta madre, lo que vas a pensar tú, lo que va a pensar mi prima, entonces claro, al final es como que la cabeza te estalla, entonces como que, tío, no hay que preocuparse, ¿sabes? Chill, si es que da igual lo que pase, tío, yo sé lo que quiero, estoy enfocado en lo mío y me la suda literalmente todo. Exactamente, es que es así, literal, me la chupa, ¿sabes? Sí. Literal. Entonces yo creo que eso sería el mensaje. Y si tuviera que elegir otra canción, la que ha hecho este señor, que voy a poner su canal de YouTube por aquí, William Moody, que bueno, para mí, aunque tiene unos temas ahora de la hostia, un tema que hizo por lo que significó en su día, la de Sky Open Blue, lo que significa, tío, de por fin redescubrir, hermano, en plan, como tu misión en la vida, para mí es brutal, tío. Joder, brutal. Gracias, hermanito. Gracias por la publi, William Moody. No, Clicar, cabrones. No, coño, pero, joder, está de puta madre, tío. Además, literalmente es que la canción que has elegido, la que lleva hasta toda, es que define perfectamente todo lo que estamos hablando, tío. O sea, Ain't Worry About It, pues exactamente esa, esa, o sea, joder, tío, esa me gusta, tío. ¿Y tú? Yo, pues fíjate, voy a ahora si pudiera una canción, tío, no sé, la primera que se me está viniendo ahora a la cabeza es Metallica, Nothing Else Matters. Vale, esa creo que no la he escuchado. Cuéntame un poco. A ver si la has escuchado, fijo. Bueno, pero no la tengo ahora en la chola. Pues lo que te viene a decir la canción, tío, es que realmente nada importa. No importa lo que ellos piensen, no importa. Lo único que importa, tío, no sé, mi transcripción es que realmente nada más importa, que lo único que importa eres tú, tío. Nothing else matters, ¿sabes? O sea, da igual lo cerca que estés o lo que puedan decir ellos de ti, tío, nada importa salvo lo que tú pienses de ti mismo. Realmente la gente que me esté viendo y diga, pero si la canción no va de eso, bueno, pero es mi puta percepción sobre la canción. Nada más importa, tío, para mí lo que yo construyo de eso es que realmente no importa lo que piensen los demás, no importa lo que hagan los demás, no importa lo que te digan, solo importa lo que tú creas, tío. ¿Sabes? Me parece la leche. Y nada más importa, aunque es jodido. Y todavía tratamos de alcanzarlo, pero es eso, nada más importa, tío. Me doy cuenta, tío, en el fondo que estamos alineados porque es que es casi el mismo mensaje literal, de los dos temas, tío. Literal, tío. Entonces, no sé, podrías dejar de copiarme las No, es que es así, tío. Tienes toda la razón con ese tema, tío. No, coño, iba a decir una de las mías, pero iba a quedar demasiado pretencioso. No, tío. pues ya está, mejor me copias, cambiar las palabras un poco de sentido y ya está. Fenomenal. Bueno, última pregunta, te la voy a hacer, a ver. Esta, para mí, es mi favorita, tío. Es que la acabo de leer literal y es que se me pone la piel de gallina. Porque Hostia, es que ¿cuál es? si me preguntas una cosa hoy, te voy a dar una respuesta y si me la preguntas mañana, te voy a dar una respuesta que no tiene literalmente nada que ver, ¿vale? Vale. La pregunta es, si pudieras tener una cena imaginaria con 3 personas vivas o fallecidas, ¿con quién, tío? ¿Con quién? Literalmente, vale, para aumentar tu desarrollo personal y tal. No me digas ahora 3 de la Playboy. No ser respetuoso, por favor, te lo digo, ¿eh? Vale, pues entonces deja que la vuelva a pensar, tío. Venga, te dejo que una sea... Vale, una de las personas con la que me gustaría muchísimo, tío, sería Winhoff. Me fliparía. Lo hemos hablado muchas veces, tío. Como la gente a lo mejor no sabe quién es Winhoff, ¿quién es? Súper breve, en plan. Súper breve. Winhoff es... no sé cómo decirlo, es el Dalai Lama, tío, de la espiritualidad. No sé, es un tío que ha creado un método que lo que ayuda es a, no sé, fomentar tu sistema tanto circulatorio como inmunológico y a la vez es un sistema de meditación para poder vivir tu vida feliz. No sé, vamos a ponerlo así escasamente. Es así literal. Me fliparía hablar con ese tío, porque cuando me leí el libro, cada vez que le veo lo que es la importancia de meterte las putas duchas heladas, con lo que cuesta, con lo que jode, con el miedo que da, de hacer las respiraciones. Y cada vez que escuchas algo de cómo este tío te está hablando, cómo este tío, cuando te escribe el libro, dices, es que si este tío ahora mismo me dice que me tire por un puente,
me tiro por un puente. O sea, es un tío que te debe aportar tanto, tío. Es una locura. Que diría, quiero que este tío se sienta a tomar un puto café conmigo y simplemente hable. Aunque hable del puto fútbol y que del Manchester City ha perdido. Me da igual, tío. Es una locura, tío, porque en el fondo como que te hace andar dentro de ti, ¿sabes? Sí. Y ver como todo, tus inseguridades, tus fortalezas, te hace verte tal y como eres, no juzgarlo y simplemente como ir para adelante, ¿sabes? Ir para adelante, Y literal, creo que tío. es súper importante. Y lo de las duchas frías, que puede parecer una tontería, a mí al principio no veas lo que me cuesta. Bueno, y cuesta siempre. Cuesta Aunque todos los lleves días, meses. tío. Sí, pero al principio, tío, era que se te iba la respiración, o sea, se te cortaba la respiración Sí. literalmente y tenías que salir porque sentías que te morías. Sí, que te estabas Entonces, ahogando, es tío. muy loco eso. Bueno, aparte de Wim Hof, tío, ¿con quién más irías? Pues yo diría que escogería algún músico, tío. Pues no lo sé, diría... El que te venga a la cabeza ahora, o sea, no tiene que ser... Ahora mismo me viene a la cabeza, pues no sé, me viene a la cabeza Ed Sheeran. Ed Sheeran. Hablarían con Me Ed parece Sheeran, la a ver, leche. me tomaría un par de pintas con él, tío. Además es un tío que también ha pasado lo suyo, que ha sido adicto Casi al adicto de sexo, a la pelota. comida, al alcohol... ¿Has sido adicto al sexo? Que a todo, decía que era adicto a todo, A todo, tío. joder, este A tío todo. no hace ascos a Le daba nada. todo, no, le da igual. Este tío le da igual Le da que... igual 8,80, 8,80, tío. Sí. Y el último, tío, si son 3 personas, el último con el que hablaría, pero porque se me está viniendo también ahora a la cabeza, tío. Con Johnny. No, ese ¿Me te vas lo voy a a dejar dejar a fuera, ti. Johnny? No, pero ese te lo voy a dejar a ti, no. Ese te lo voy a dejar a ti, porque sé que lo vas a decir, tío. Me encantaría con él. Pues no lo sé. No, No lo sé, tío. A ver qué me viene ahora. A mí Que, yo- claro, ya teniéndole en la cabeza... A lo Bueno, mejor dilo, que te a estoy mí yo no me interrumpiendo. fliparía, tío, me fliparía, pero no sé, ahora mismo diría, tío, Matthew McConaughey, tío. Me fliparía tomarme un whisky con él, tío, sentado en su jodido Porsche de Texas. Te tienes que leer el libro. Me lo tengo que leer, El tío. de Green Lights. Me lo tengo que de Matthew leer. McConaughey. Es increíble, tío. Buah, es que me va a encantar, tío. Es brutal. Pues te lo tienes que leer, tío. El próximo día me lo traigo, te lo lees. Ya, es que lo tienes en inglés, tío, no soy fan de leer en inglés, tío. Tío, me jodas. Soy un nacionalista férrimo, tío. Yo Bueno, soy en pero castellano, yo tío. qué sé. No sé, yo con Matthew McConaughey, tío, que me hablase con esa tranquilidad, esa especie de chulería que tiene y que me contase cosas de su vida, No, tío. que su vida ha sido una locura, Es que es tío. una locura, es aprendizaje puro y duro, tío. Si yo puedo aprender de lo que este tío, a través de sus fallos y aciertos, ya ha aprendido, joder, que me enseñe, como si fuera un mentor. Me sentaría y dejaría que me contase cantidad de cosas, tío. Para mí, No vamos. sé, me encantaría No, tomarme, es que además tiene eso, que ser un whisky con él, tío. Cuando le ves que hace sus vídeos sentado en su Porsche de Texas, tío, y decir, cuéntame algo, tío, no sé, cuéntame qué coño has cagado hoy, pero cuéntamelo de esa manera que la cuentas tú, que no sé, seguramente me fascina y te diré, joder, qué mierda más bonita, tío. A mí lo que me encanta es que es un tío que es súper suyo, ¿sabes? Sí. O sea, que es como que le da igual lo que opina la gente, que él tiene sus métodos, tío, como la historia que tú me contaste, de que el pibe que se había metido en acting y solamente le contrataban para comedias románticas y el pibe dijo, yo no valgo para esto, lo que estábamos hablando antes, tu leyenda personal. Te leí una Y persona, bueno, literalmente. Cuéntalo tú si quieres, que no me quiero tirar yo las flores, que eres tú el que te No, sabe la coño, historia. termina de contarlo. Bueno, básicamente que el tío no quería estar en comedias románticas, entonces ¿qué hizo? Derrochar, bueno, quitar todas las ofertas que eran de comedias románticas, algunas que no sé si eran 14 millones millones y le medio, habían ofrecido, hasta que de repente le vinieron los papeles buenos Sí. y ya cogió y tiró para adelante, pero estuvo un tiempo que no Estuvo actuaba una mierda. un y año y tal. pico que no recibía ya más llamadas, Y tío. eso todo el mundo no lo hace ni de coña. Exactamente. Y lo que Un decías... actor que le pagan ahí para vivir dice, bueno, pues ya está, no voy a hacerme el listo, pues Literal. los cojones. Ahí está. ¿Cuál es el trabajo, Teniéndolo todo, tío, y dispuesto a decir, Focus. si esto no es lo que yo Eso quiero, es. voy a ir a por... Y lo que decías tú antes de, cuidado con quién te relacionas, porque ese tío, desde su familia más cercana, intuyo que su mujer en el momento, su novia, sus padres, sus amigos le decían, ¿qué cojones estás haciendo, gilipollas? Ya has llegado hasta aquí. Y el tío dice, pues puede que sea una locura, pero por cojones voy a llegar. Es un tío que tiene la mentalidad Eso mola, tío. Súper desarrollada en el sentido de que, tío, deja todo atrás y de verdad piensa en las cosas que tiene que hacer para mejorar su vida. Por ejemplo, para escribir el libro de Green Lights, no cogió y mandó a un pibe para que se lo escribiera, que literalmente va a vender lo mismo o más. Exactamente. El tío cogió y se fue no sé cuántos meses al desierto, tío. Él solo a Al escribir. desierto, verdad, eso me lo Al contaste, desierto tío. él solo a escribir. ¿Quién coño hace eso, tío? Joder, nadie. Pero eso es dedicación, es que eso es lo que mola, tío. Joder, tronco, eso es que va a hacer un libro brutal y que de verdad va a ser genuino, tío. Absolutamente. ¿Sabes? Totalmente. ¿Tú qué 3 personas, tío? ¿Qué 3, no sé, 3 personas? Pues tío, admito que estaba viniendo en el coche allá a tu casa y no me acordaba de ninguna pregunta, pero de esta sí, y estaba pensando un poco con quién coño me sentaría. Y a ver, a día de hoy, 3 personas. He visto que tú no has elegido ninguna chica, me parece fatal. Yo lo primero que voy a decir es una tía, es que encima le hago que venga al podcast y le dejo mal aquí, es que increíble. Pero tiene toda la razón, mi misoginia, Lo tío, digo porque es se- que, sale-
Si quitamos la cámara, o sea, diría 7 pibas y en la cola estarían otras 9, pero bueno. Vamos a decir que chica, tú igual ya lo sabes porque te he hablado mucho de ella, sí. Mi crush, Miley Cyrus. Bueno, creo que es una tía que también ha pasado de todo y que podría contarme un montón de cosas sobre cómo construir tus metas poco a poco, hacer que la gente literalmente que no te aporta te la repampinfle y no sé, tío, y que la amo literalmente. Es que luego un día me casaré contigo, Miley, sé que estarás viendo esto. Y bueno, luego, ahora ya vienen 2 tíos, uno sería Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ha sido uno de mis ídolos, pero ya no porque sea mi ídolo, sino porque creo que tiene una mentalidad que muy poca gente tiene, sobre todo desde muy joven, de trabajo, de focus, de estar siempre a muerte, tío, con su proyecto, con su objetivo y no parar nunca, tío, nunca darse por vencido, nunca darse... no sé, esa satisfacción de estar satisfecho de verdad, ¿sabes? Sí. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener para no morir, tío. El que al final se acomoda, muere, como hemos hablado durante todo el podcast. Y luego el último, tío, una persona que de verdad creo que me puede enseñar cosas fascinantes, un genio, que es Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, y creo que sería muy capullo por mi parte de no decir a este tío, porque creo que es... Ya. O sea, que nos puede enseñar cosas increíbles. Sí, un montón, tío. Sí. ¿A ti no te daría miedo desmitificar muchas de esas figuras, tío? ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que me daría miedo es no conocerles de verdad y nunca llegar a saber si son sobrehumanos, si en verdad tienen pensamientos iguales a mí y han conseguido sus cosas, obviamente porque lo valen, pero simplemente porque lo han hecho, o si de verdad hay algo que yo no sé y que me estoy perdiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no, ¿en qué fallo, tío? O sea, ¿qué mentalidad tiene este tío? O sea, ¿cómo actúa? Sí. ¿Qué cojones está haciendo? ¿De verdad se cree lo que dice? Claro. También hay veces, tío, que nos pensamos que para conseguir una meta, un objetivo, tenemos que hacer más cosas y hay veces que es quitarnos de hacer cosas, ¿sabes? Como, ¿En qué sentido? Pues, tío, en el sentido de dejar a lo mejor de tomar tanto alcohol para tener focus, dejar de salir con estas personas, dejar de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente, quitar los malos hábitos y las cosas que no te suman, sino que incluso te están restando, aunque tú luego estés navegando hacia tu objetivo. Yo creo que eso es brutal. Bueno, tío, y para terminar el podcast, como yo te he hecho aquí 10 preguntas un poco a traición sin que supieras nada, tú puedes hacer una pregunta que, bueno, o las que quieras, y no sé, y si algo crees que no he comentado que ayudaría a la gente para cumplir su leyenda personal, también lo puedes decir, tío. Vale, yo te voy a hacer una pregunta, aunque creo que ya puedo saber la respuesta. La tienes que responder, así que no seas malo, ¿eh? Vale. Tú también. Nah, es broma, es broma. Entonces voy a cambiar de pregunta. Mi pregunta ahora mismo sería, aunque es una pregunta muy, muy hecha, pero en el momento en el que estás tú, tío, ahora mismo, el primero que sería, ¿cuál sería realmente tu mayor miedo, tío? Y me vale cualquier tipo de miedo y no me vale que me digas ahora mismo, tengo miedo a las arañas, Ramos. Ya. No, pero no hace falta que sea trascendental, como si me dicen literalmente, joder, a la muerte, tío. Yo qué sé. No, a la muerte no. La tenemos pisándonos los talones todos los días, así que no, la muerte nos teme no pasa nada, eso es ley de vida. No, pues mi mayor miedo, sinceramente, pues creo que sería, más que no conseguir mis objetivos, creo que sería que los que tengo a mi lado, mi familia, mis mejores amigos, que les considero familia, les pase algo, nuestra relación se rompa o que no estemos alineados, ¿sabes? Creo que ese es mi mayor miedo, tío. Mi familia, los míos, y luego, obviamente, también, no te voy a mentir, pues ya no tanto que no consiga lo que quiero, porque yo, aunque no consiga lo que quiero, voy a estar día y noche pensando en ello y luchando por ello hasta la muerte, eso lo tengo claro. Tú también. Es más que nada, a lo mejor, perder el propósito o caer en un vacío, pero sé que no va a pasar porque le voy a poner el trabajo necesario para salir si caes o si... mis emociones. Justo, eso se dice más mucho en la posición en la que estás. El hecho de que estás seguro de que vas a llegar, no sabes a qué puerto, y de que estás navegando, y aunque te estés dejando fluir a la deriva, que estás navegando hacia un objetivo que sabes que vas a cumplir en algún momento, sea cual sea ese objetivo. O sea, entonces no tienes miedo a decir, lo conseguiré, no tú, ese ya no es tu miedo. O sea, me gusta que me digas eso, porque eso es que crees realmente en ello. 100%. Crees en ti, 100%. Porque me podrías haber dicho, pues temo no conseguirlo, pues no tienes la seguridad ni la convicción de que lo vayas a conseguir, no lo vas a conseguir. O sea, pero sin embargo, lo contrario que me estás diciendo, que es que esos miedos se nos van a pasar por la cabeza, pero que el primero que me digas sea algo mucho más, joder, emocional y sentimental, que es, coño, pues la gente que ahora mismo a la que quiero, a la que amo, la gente que está a mi lado, pues de alguna manera desaparezca.
Hombre, es que Coño, eso eso es sería jodido, lo tío. peor que te puede pasar en la Eso vida, es tío. literalmente jodido, Lo peor que tío. te puede pasar. Y luego, tío, también una cosa que sinceramente creo que es súper importante, que tú me la has enseñado, que es que las oportunidades, tío, tú tienes que estar abierto a ellas 100%, tío. En plan, hay muchas veces que te he dicho, tío, pero ¿cómo vas a conseguir esto? Si es que no te veo como enfocado en este objetivo. Y tú en plan, tío, va a venir de alguna manera. En plan, es que Ya. como que tienes la cabeza súper abierta Justo. para que coger una oportunidad de aquí, de aquí, de aquí. Que Fa, puede parecer eso es- fácil, pero es que hay gente que a lo mejor no ve esas 3 oportunidades. Exactamente. Tienes que tener la mente abierta para poder ver una oportunidad en muchas cosas. A lo mejor en Exactamente, conocer tío. a una persona, en hablar con este, en responder este mensaje, en Totalmente, lanzar tío. este vídeo que parece que es una mierda. Totalmente. A mí me gustaba eso, tío, porque había un... No me acuerdo ahora mismo que tío era, si era el de la OSA o quien decía que si normalmente solo nos centramos en nuestro radar mental, tío, nunca vamos a llegar a las verdaderas, a nuestros verdaderos objetivos ni ver realmente las verdaderas oportunidades, porque nuestro radar mental es muy limitado. Claro, hay Y que si fluir. solo tomamos decisiones en base a nuestro radar mental, tío, estamos acotando muchísimo el terreno. Sin embargo, si tú sabes lo que quieres, no eres un vago, estás en acción, porque como sabes lo que quieres, has tomado en acción, y simplemente estás dispuesto y abierto a lo que te venga, tío, no te centras solo en una única cosa, sino que dices, vale, yo no soy capaz de ver más allá, no tengo ni puta idea de lo que me va a venir, pero estoy abierto, confío en el puto proceso, joder, te llega. Incluso las veces que te llega, lo mejor que te puede llegar, no eres ni consciente cuando te llega, y eso es lo cojonudo, ¿sabes? 100%. Que a mí eso me gusta porque dices, tío, somos muy limitados, soy un puto ser humano, soy limitado de pelotas en cuanto a lo que yo creo que es esto, además estoy programado, todavía me cuesta de programar, pero estoy programada que si quiero alcanzar eso, tengo que pasar por estos pasos, y es como dices, no, yo quiero eso, pero no sé de qué manera me puede llegar, yo solo veo estas. Yo creo que al final es dar tu 100%, poner todo el trabajo y luego tener esa fe, llámalo como quieras, de que te va a venir algo de alguna manera que tú no conoces y es como que tienes que estar alerta para saber identificar eso que te va a venir, ¿sabes? Totalmente. Yo creo que es básicamente eso. Totalmente. Bueno, para terminar el podcast, yo por lo menos quiero dar un mensaje y luego Ramos, tú puedes dar uno si quieres, que es que si nos tenemos que quedar con una cosa para decirle a la gente que nos esté viendo que a lo mejor no sabe cuál es su leyenda personal o que sabe cuál es pero se siente estancada, yo lo que diría es que busquéis de verdad la forma más rápida para llegar ahí. Y no me refiero rápido con que sea fácil, sino rápido de decir, tío, yo, por ejemplo, estoy trabajando 8 horas en un curro que está de puta madre, pero que a lo mejor no es lo que yo quiero hacer en 10 años. Entonces, ¿cómo haces para estar en 10 años cuanto antes? Si no que sean 10, sino que sean 5 o menos. Pues intentar hacer de verdad todo lo que esté en tu mano para estar ahí. Por ejemplo, yo intentar ganar más dinero a través de otro curro, intentar irte del país y conocer otros contactos, otra cultura, otra forma de pensar, conseguir otras metas de una manera diferente. Yo creo que eso es para mí lo primordial. Y nada, y bueno, espero que os haya molado. Ramos, tú si quieres dar un Joder, mensaje. un discurso, tío. Fenomenal. Yo el mensaje que daría, tío, para mí lo fundamental es... Quiérete, joder. O sea, para mí es que es siempre lo mismo, tío. Quiérete, quiérete, quiérete. Si no estás a gusto contigo mismo, estás jodido. O sea, que quiérete y ten paciencia. Pues ya está. Ten paciencia en fenomenal. la vida y quiérete. Busca la manera en la que puedas hacerlo de la mejor manera. Perfecto. Pues nada, hermano, un puto abrazo. ¡Cago en la Muy puta, grande, tío! Y ha sido la polla. Cago en la hostia, tío. Suscribirse, darle like y seguir a William Moody en YouTube y Todas cantar las redes sus temas, sociales, joder. porque si no va a venir el coco y os va a comer, chavales. Fuck, hermanito. Fuck, chaval. Uy, sinceramente creo que ha estado muy guapo. Muy guapo, tío. Tú Me has le sido pasó la muy puta bien. polla, Espérate, dale a dejar con esto que te siga. No, es que esto lo voy a dejar. ¿Sí? Sí. Ah, coño, de puta madre. Y esto Vamos, también. vamos, Esto vamos. también.